El tema político y económico de los últimos días en nuestro país es sin dudas la reforma de pensiones, la misma que ya fue aprobada en general y en particular por una comisión de trabajo del Senado y que ahora deberá verlo la Comisión de Hacienda para luego pasar a la sala del Senado y eventualmente llegar nuevamente a la Cámara de Diputados. Vamos a analizar las indicaciones que se están discutiendo junto al integrante de la Comisión Técnica de Pensiones y economista de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes. Hecha la presentación, le agradezco a la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la S Business School de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, por estar con nosotros. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, muy contenta de poder compartir con tus auditores el análisis de esta reforma. A ver, ya llevamos 10 días aproximadamente discutiendo de manera intensa las indicaciones de la reforma de pensiones. Como dije en la introducción, este lunes por la noche fue aprobado la Comisión de Trabajo del Senado. Martes y miércoles lo verá la Comisión de Hacienda, conoceremos el informe del Consejo Fiscal Autónomo y se espera que el jueves lo vea la sala del Senado. En toda esta tramitación, ¿cómo has visto la discusión y qué te parece lo que ha surgido? Bueno, yo creo que hay aspectos positivos y hay aspectos negativos en lo que han sido los últimos 10 días. Yo rescato como lo más positivo y bien destacable después de que hace un año se aprobó una reforma prácticamente vacía, sin contenido, que el mundo político haya logrado consensuar los aspectos centrales de la reforma. O sea, ya no estamos hablando de que son temas marginales los que se han acordado los temas centrales. Entonces yo creo que eso es bien destacable como aspecto positivo y dentro de todo creo que lo que se está probando es radicalmente distinto a lo que yo consideraba una muy mala reforma que había propuesto el gobierno en sus inicios. Aquí se mantiene lo que a mi juicio es algo bien central, que es que nuestro sistema de pensiones va a estar basado sobre todo en un pilar contributivo de ahorro y no en un pilar de reparto que es insostenible desde el punto de vista demográfico. Ahora, sí ha habido aspectos que han generado, yo creo que ruido innecesario, estas frases del gobierno que parecieran más orientadas a contentar a sus grupos más extremos, pero que, y te lo digo desde el punto de vista de haber participado de alguna manera en la etapa técnica de las negociaciones, eh, generan desconfianza, porque cuando uno desde el punto de vista técnico, por ejemplo, ha logrado mostrar, y de ambos sectores, que la separación de la industria no es algo que se justifique, que el inversor estatal tampoco es una buena política y que se insista desde el mundo, del punto de vista político con temas que además no están en las propuestas de articulado. Entonces, yo creo que generan un ruido innecesario. Me parece también que ha sido excesiva la premura en la discusión, lo que no ha permitido a lo mejor profundizar en algunos aspectos que yo todavía creo que son un poco preocupantes respecto a la gradualidad del aumento de la cotización y respecto a cómo se distribuye esa gradualidad entre los distintos componentes, entre pilar contributivo, entre seguro, entre el bono tabla. Creo que esa distribución tampoco es la apropiada, pero en general... sí, comparado con lo que ha sido la situación política del último tiempo, creo que hay un avance bien importante. Cecilia, vamos punto por punto para conocer tu opinión. Y precisamente lo que tú mencionabas ahora último, algunos mensajes que han generado algo de desconfianza. Me imagino que te refieres a este proyecto que se presentaría, lo digo en condicional, que se presentaría en marzo para que haya un inversionista estatal. ¿Cuáles son las principales dudas? Y algo muy importante, no estaba en las indicaciones de la reforma que se está discutiendo ahora, sino que sería algo eventual. ¿Cuáles son tus principales dudas al respecto? A ver, bueno, yo creo primero que esto más bien es un saludo a la bandera.
Yo pienso que el gobierno no tiene los votos para crear un inversor estatal. Esto es una empresa pública, por lo tanto requiere quórum calificado en el Parlamento y creo que no lo tiene. Entonces, no tiene mucho sentido anunciar algo que probablemente no se pueda realizar, pero sí precisamente le hace daño a toda la crítica que ha venido más de la oposición respecto que aquí el objetivo del gobierno, más que mejorar las pensiones, es simplemente captar todos los recursos que significa un sistema de pensiones. Entonces, eso genera preocupación. Por otro lado, está el tema de la licitación de stock, que sí se logró consensuar, pero dentro de esa licitación de stock también dijimos que para que fuera posible una licitación, no podía participar un inversor estatal en esa licitación porque no aseguraba la competencia, porque Eso. podía participar a precios depredatorios y además es juez y parte en esa licitación. Entonces, la licitación de stock no es compatible, a mi juicio, con la existencia de un inversor estatal. El principal argumento para quienes, como tú, dicen que si entra un inversionista estatal o una FP estatal a participar en una licitación por ofrecer las menores comisiones y que no serían las mismas condiciones de competencia, es porque al ser estatal tiene todas las garantías y todos los fondos del Estado detrás, entonces podría con eso solo ofrecer una menor comisión mucho más fácil que un inversionista privado y también porque tendría todo el aparataje estatal, por ejemplo, para hacer publicidad, para atraer futuros afiliados. Esas son dos de las razones de por qué no sería una competencia igual que con los privados. Sí, efectivamente eso es un riesgo que puede ocurrir. Y a pesar de que la licitación establece un máximo de participación de mercado que puede tener una FP, podríamos llegar a una situación en que el inversor estatal tuviera un 35% de los capitales. Estos son capitales esenciales en el funcionamiento del mercado de capitales. Entonces ahí entra un riesgo político en el fondo de cómo se usan estos recursos, de en qué proyectos se invierten. Y no sería raro después empezar a escuchar discursos políticos de, por ejemplo, los recursos de los trabajadores deben ir en bien del país y por lo tanto los vamos a usar para construir un ferrocarril de Arica a Magallanes, en el fondo, que uno sabe que proyectos que no son socialmente, o sea, que no son buenos para las inversiones de los trabajadores, pero políticamente rentables, ese riesgo para mí es bien importante con la existencia de un inversor estatal. Cecilia, ese mismo argumento que tú mencionas respecto a qué uso se le puede dar a esos fondos del Estado, que pueden ser usos políticos muy distintos a lo que estamos hablando ahora, ese mismo argumento lo usan quienes son detractores de que hay un 1,5% de la capitalización que vaya a un préstamo y que el Estado reembolse en 10, 15, 20 o 30 años más. ¿Para ti es un riesgo real, tal como tú lo explicabas recién, para el hecho de que haya o no un inversionista estatal? Bueno, si uno revisa las indicaciones, a mí me da la impresión de que desde el punto de vista institucional y jurídico los resguardos quedan bien definidos. O sea, aquí efectivamente es un préstamo que le hacen los cotizantes a un fondo estatal que va a tener una gobernanza que parece bien sólida, que va a tener que generar, que va a generar retornos, que es heredable, que es otro punto súper relevante desde el punto de vista de los cotizantes. Esta deuda la heredan sus sucesores si es que fallecen antes de que se termine de pagar. Pero la pregunta ahí, Nicolás, relevante es, bueno, ¿y qué tan buen deudor es el Estado? Y la verdad que ahí hay un cuestionamiento legítimo, porque hemos tenido en la última década un deterioro fiscal bien importante. Llevamos 10 años de déficit estructural, el gobierno no está cumpliendo sus metas fiscales. Entonces, yo lo que diría es que a mí me parece que esta deuda se va a pagar pero, pero para eso necesitamos recuperar la sostenibilidad fiscal, porque se ha deteriorado y hacia adelante existen riesgos en esta materia. Yo no sé exactamente qué va a plantear el Consejo Fiscal Autónomo al respecto, pero efectivamente aquí hay problemas. ¿Y de dónde vienen esos problemas? Vienen de una economía creciendo al 2%. Ese es el problema de fondo de la sostenibilidad fiscal, porque en la medida que el país crece, se generan recursos tributarios y la situación fiscal sería perfectamente viable y el préstamo es viable. Si seguimos creciendo al 2% en los próximos años, lamentablemente lo que va a ocurrir es que la sostenibilidad fiscal de Chile se va a seguir deteriorando y por lo tanto también se deteriora la calidad de ese activo que van a tener los cotizantes por haberle hecho un préstamo al fisco. Para entenderlo bien, a juicio tuyo están todos los resguardos de que ese préstamo
va a ser reembolsado. A juicio tuyo, eso está completamente asegurado en las indicaciones. El gran problema es que estén los recursos a futuro para poder cumplir con ese pago de vuelta. Y no solo eso, pueden estar los recursos, pero puede que la rentabilidad no sea la más óptima si es que las condiciones fiscales siguen con este derrotero que es aumento de deuda y eso obviamente impacta en los precios de los activos. Así es. Ahora, estos bonos tienen una rentabilidad que es equivalente a la de los bonos del Estado. En ese sentido, tienen una rentabilidad establecida. No es yo le voy a devolver en la medida de lo que pueda. No, el papel tiene una rentabilidad establecida. Pero efectivamente, lo primero que tú señalas es lo clave, porque en el momento en que este fondo tenga que devolver los recursos, el fondo tiene que tener los recursos para poder devolverlo, y si no los tiene el fondo, esto se establece que tiene una garantía del Estado para devolverle esa plata a los cotizantes. Y es ahí lo que uno dice, hasta ahora, la verdad que lo que ha sido la historia de Chile de los últimos 40 años es que hemos tenido un Estado fiscalmente bien sólido. Entonces, el Estado hasta ahora ha sido un muy buen deudor, pero la verdad que yo creo que esto se pone en riesgo si la economía no vuelve a crecer. Cecilia, ha habido también mucha discusión respecto a cómo ponerle nombre a este 6% dividido en 4,5% a capitalización individual, tal como la conocemos, de eso no hay duda. Pero al 1,5%, este préstamo reembolsable, ¿tú catalogas que el 6% es capitalización individual? A ver. Sí, en el sentido de que hay un 4,5 que son recursos que igual como están funcionando ahora van al mercado de capitales y los fondos de pensiones lo invierten buscando maximizar la rentabilidad sujeto a un riesgo. El 1,5 es otro instrumento que está en las cuentas de capitalización individual, que es esta deuda con garantía del Estado. Ahora, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué es mejor? Yo creo que obviamente es mejor que los 6 puntos fueran directamente al mercado de capitales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recuperar las tasas de ahorro, necesitamos recuperar el mercado de capitales y en ese sentido este 1,5%, si bien es un instrumento financiero con retorno, no es un instrumento que pase por el mercado de capitales. Y en eso, claro, o sea, desde el punto de vista del cotizante o yo como ahorrante, yo preferiría tener el 6% invertido en instrumentos que son transables todos los días en el mercado de capitales, que tienen precios, que se pueden vender. En ese sentido, este 1,5 es un activo financiero con un retorno razonable, pero que a lo mejor es menos líquido que los otros instrumentos, tiene una, yo diría, peor calidad desde el punto de vista, peor calidad crediticia que si fueran simplemente instrumentos financieros del mercado de capitales. Cecilia, mi última pregunta es muy simple, pero puede ser muy difícil de responder y yo me imagino que no te la haces solamente en el ámbito académico, te la pueden hacer tus familiares, te la pueden hacer en juntas de amigos, porque pueden recurrir a ti porque tú eres experta en el tema. A juicio tuyo, tal como están las conversaciones, ¿tú aprobarías este acuerdo y la reforma de pensiones? A ver, creo que es súper importante lo que va a decir el Consejo Fiscal Autónomo al respecto. Y en ese sentido, si lo que aquí vemos es que hay riesgos fiscales que no se están midiendo bien, yo creo que tendríamos que echarle una segunda mirada a los beneficios que se están entregando. Y a lo mejor entonces reducir la garantía o prolongar por más tiempo el aumento de la PGU. Yo creo que ese es un punto súper relevante que todavía se puede revisar. Hecha esa salvedad, yo creo que yo tendería a aprobar. Hay un par de detalles que no me parecen tan buenos, pero frente a la necesidad que tenemos hace más de una década de subir la tasa de cotización, yo creo que el acuerdo es razonable, tiene algunos aspectos positivos como esta garantía solo se da a las personas que cotizan. Nosotros necesitamos incentivos a cotizar, así que dentro de eso a mí me parece razonable. O sea, raya para la suma. Si el Consejo Fiscal Autónomo valida los números que entrega el Ministerio de Hacienda, da su visto bueno desde el punto de vista fiscal y la sostenibilidad futura, tú estarías por aprobar este acuerdo. Sí, así es. Yo estaría por aprobar para que el país pueda ir cerrando temas que tiene pendientes hace mucho tiempo. Cecilia Cifuentes,
miembro del Comité Técnico de Pensiones, economista Leonisa de los Andes y directora del Centro de Estudios Financieros de la S Business School. Muchas gracias por nuevamente estar con nosotros analizando el momento de las pensiones en nuestro país. Que estén muy bien, buena semana. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Muchos saludos a tus auditores. La reforma de pensiones es el tema del momento y que quisimos analizar con ustedes en el noticiero de Renta 4. Soy Nicolás Paut, les envío un abrazo.